Buenas noches. Pensaba, lo escribía ayer en mi columna del diario La Capital, que al fin al gobierno nacional le ha estallado una agenda de temas y vamos a ampliar el foco, no solamente al gobierno nacional, a la política. Les decía, una agenda de temas, un menú, que es lo verdaderamente importante, que es la flor y nata de la Argentina, temas que tienen que ver con la pobreza. Hacía falta que el Papa hablara del escándalo de la pobreza, hacía falta que Bergoglio hablara del escándalo de la pobreza para que este tema empiece a aparecer en las tapas de los diarios. Algo estaba fallando entre los políticos, porque a una realidad que a lo mejor el gobierno trata de esconder mediante las variantes del INDEC y de otras variables, a ese fantasma se le corrió la sábana. Y la sábana se corre cuando viene el tarifazo. Algo no marchaba bien. Si había que esperar las elecciones para el tarifazo del gas, para el aumento de la luz, nada estaba bien. Y la oposición, ¿por qué no hizo eje en esto que verdaderamente golpea, como decía Perón, el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo? ¿Por qué? Porque hay carencias en la oposición. Una agenda de temas que además tiene que ver con los superpoderes. Es decir, ha cambiado de tal manera el escenario en la Argentina que tenemos una realidad, si se quiere, bifronte. Hay una realidad política que dejó traslucir el 28 de junio, que es refractaria al matrimonio presidencial. Pero que sus diputados, sus senadores, el resultado de ese cambio, de ese giro político, se va a ver recién en diciembre cuando asuman los nuevos diputados y senadores. Mientras tanto hay que discutir superpoderes, por ejemplo, con la composición actual de la Cámara. ¿Y qué va a pasar allí? Lo que surja respecto a esto tendrá en cuenta lo que quedó como una foto de elecciones anteriores y que a lo mejor mediante una serie de artilugios le da la posibilidad a la presidenta Cristina Fernández de mantener los superpoderes, o la nueva realidad política que de analizar esta cuestión en las cámaras indudablemente dejaría sin superpoderes al gobierno, va a ser mensurada a la hora de debatir la cuestión. Son los temas importantes, digo. Terminaron las elecciones en todos lados, menos en Santa Fe. En Santa Fe tenemos una realidad política, merced a esta ley. Se quejaban ustedes, televidentes rosarinos, de la ley de lemas. Bueno, acá tienen el sistema de primarias que ha pasado y ahora tendrán que volver a votar el 27 de septiembre. Y quiero con esto marcar la contradicción. No es que nosotros desde aquí nos olvidemos de los grandes temas, no, pero en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, hay elecciones que van a ser claves, porque son elecciones de mitad de mandato y que van a reflejar la continuidad y cómo será la continuidad del gobierno de Miguel Lifchit y tal vez un adelanto de lo que pueda pasar en el 2011 cuando se elija desde el presidente de la Nación hasta el último presidente de comunas de todo el país. Por eso hoy vamos a hablar de un partido que está renaciendo. ¿Quién lo diría? La Unión Cívica Radical. Le vamos a dedicar íntegramente este programa. Va a estar con nosotros el intendente de Firmat, Carlos Torres, una voz autorizada que ha legitimado sus votos, su presencia política y que además le da al socialismo
algo que no tiene la fortaleza en el interior del país. Y va a estar con nosotros Daniela León, que no es radical frentista, que está en la lista de Jorge Boazo, está segunda, y todo parece indicar que los radicales, que Boazo y León, van a hacer una gran elección el 27 de septiembre. Tras la pausa, de todo esto vamos a hablar en profundidad. Había un chiste hasta hace poco en las redacciones que decía que la hamaca de Firmat se movía porque había un intendente radical y que producía eso. Ahora, bueno, el radicalismo ha crecido, por lo cual debe haber otras razones. Bienvenido, intendente Carlos Torres. Muchas gracias. A ver, lo invitamos por varias razones. Primero porque, si se tiene en cuenta las ciudades importantes de la provincia, Firmat aparece como una de ellas. La segunda, que usted es intendente, se puede decir, exitoso desde hace mucho tiempo. La tercera es porque se lo mencionó como el candidato a diputado en primer término para las últimas elecciones, finalmente fue Álvarez. Y la otra, si se quiere, es que analizando lo que ha dejado políticamente el 28 de junio, es una cosa muy notable, es decir, gana Reutemann, pero después pasamos, ganan muchos radicales, o sea, muchos pueblos, ciudades le dieron la victoria a Wiener, hecho impensado, y en las primarias, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, donde Reutemann había ganado por 20 puntos, Barletta le gana, o sea, los candidatos de Barletta por 20 puntos a el peronismo. ¿Esto qué quiere decir? Toda esta conjunción de cosas, ¿está hablando de algo en particular? La verdad que es un análisis bastante complejo, ¿no? Me parece que primero que son dos elecciones distintas, en donde, bueno, se puede hacer un análisis muy especial y digamos, de mucha profundidad respecto de la elección nacional, en donde uno puede sintetizar, primero que fue una elección parejísima, en segundo lugar uno lo vislumbró a Reutemann como una locomotora que avanzó muy solo en la campaña, llevando muchos vagones detrás de sí, haciendo un esfuerzo importante. Uno lo veía a Reutemann, que la verdad que estaba, yo lo notaba muy solo cuando lo veía en las recorridas, sí. A diferencia de lo que fueron los candidatos del Frente, que teníamos toda una estructura con varios partidos políticos, todos acompañando y apoyando, logrando revertir, y por supuesto también con la importancia de la salida de Wiener a hacer campaña, una diferencia que en un principio se marcaba por 15 o 20 puntos. Así que me parece que ese es un análisis. En la otra elección que usted menciona, que es la última, me parece que hay una lectura más local de las cuestiones, hay como que la gente sigue revalorizando la proximidad de los dirigentes y por supuesto premia o castiga de acuerdo a su mejor criterio, con mucha libertad, sobre todo cuando se trata de una interna, ¿no? Así que es muy difícil hacer, me parece a mí, un parangón entre una elección y otra, y la conducta del electorado entre una elección y otra, ¿no? Pero habla bien del electorado, ¿no? Sí, por supuesto. Sabe diferenciar. Y me parece que también habló bien de muchos dirigentes radicales, que a lo mejor individualmente en sus lugares están haciendo bien las cosas y la gente los termina premiando con esta herramienta poderosísima que tiene, que es el voto, ¿no? Así que me parece que eso también nos deja a la gente del radicalismo, que somos un poco complicados, porque somos un partido grande, con muchos sectores y difícil de que nos encolumnemos todos detrás de una idea, nos termina revalorizando como dirigentes territoriales y regionales en muchos lugares, ¿no? Nos falta una organización un poco más pulida, y por ahí tal vez que surja algún dirigente de peso propio que nos termine de posicionar como partido, pero la verdad que hoy es muy difícil, digamos, uno le dice a la gente que es radical y no le dice mucho a la gente esto, digamos, ¿no? Le puede decir que uno es un dirigente honesto, puede haber dirigentes de otros partidos que también son honestos, son transparentes, son progresistas, es decir, hoy la estigmatización
con una sigla de un partido me parece que no es categórica, no es definitiva, y es un poco lo que hablamos el otro día con Jorge Boazo, que usted lo nombró recién, donde yo creo que muchos de los votos que obtuvo Jorge en Rosario son por un mérito propio, individual, digamos, ¿no? Y tal vez si en ese lugar hubiese habido otra persona con detrás la sigla y el escudo y los colores del radicalismo, no le hubiese ido tan bien como le fue a él, ¿no? Torres, la pregunta es la siguiente, ¿no? Porque, bueno, hay un gobernador socialista en el marco de un frente. Termina su gestión en el 2011, no hay reelección, no hay reforma constitucional, como se intentó de alguna manera mandar el mensaje desde el socialismo, y analizando lo que ha sucedido, analizando lo que puede llegar a pasar en Rosario con la candidatura de Boazo, lo que hablamos del interior de la provincia de Santa Fe, y le agrego la candidatura presidencial de Julio Cobos, que me parece que ya es un hecho, un dato de la realidad. Yo pregunto, ¿van a pujar ustedes para que el candidato a gobernador, que el próximo candidato a gobernador del Frente Progresista sea radical? Sí, nosotros vamos a trabajar como radicalismo primero en la unificación y la reconstrucción del partido con un comité provincia organizado y ordenado. A partir de ahí, siempre dentro del marco del Frente Progresista, que estamos convencidos que es la herramienta para transformar la provincia de Santa Fe, nosotros vamos a trabajar como radicales para posicionar una fórmula que nos permita tener la expectativa de poder gobernar la provincia de Santa Fe con candidatos de la Unión Cívica Radical. Por supuesto, falta mucho, la política es muy efímera en este país y las cosas pueden cambiar de un mes a otro, pero ese es un poco nuestro norte, vamos a trabajar para eso, lo que no quiere decir que esto se termine concretando de esta manera, ¿no? Obviamente nosotros podemos, siempre dentro del marco del Frente Progresista, tener fórmulas compartidas con candidatos de distintos partidos, pero nuestro trabajo como radicales en el Frente, y que además así le servimos al Frente, con un partido unido y fuerte, es trabajar para tener posicionada una fórmula propia. Y después, obviamente, ver cómo se van desencadenando las cosas, ver cómo juega el escenario nacional, en donde, como usted bien dijo, seguramente, y si no pasa ninguna cosa atípica en este país, que todo puede pasar, vamos a tener probablemente posicionado a Julio Cobos como candidato a presidente. Va a ser un escenario complejo, difícil, duro, porque obviamente nosotros en el marco del Frente Progresista también tenemos a Wiener, que probablemente pueda también posicionarse por el hecho de ser el gobernador de Santa Fe, con una gestión que yo creo que va a ser exitosa después de 4 años. Por supuesto lo va a posicionar también naturalmente, así que va a ser lindo el 2011, me parece que vamos a tener que trabajar mucho y vamos a tener que acordar mucho, dialogar mucho, discutir y obviamente intentar ponernos de acuerdo para defender sobre todo el Frente Progresista, ¿no? Pero con la legítima aspiración de tener candidatos propios y una Unión Cívica Radical fuerte para gobernar la provincia. Esto es importante entonces, el radicalismo santafesino está en condiciones de sentarse a discutir proponiendo un candidato a gobernador de su cuño. Yo creo que sí, sobre todo por la enorme fortaleza territorial que tenemos como partido. Tenemos más de 250 listas en toda la provincia, la mayor parte de las listas que compitieron fueron ganadoras, es decir, estamos con una fortaleza que no todos los partidos tienen y que me parece que es lo que nos hace trascendentes hoy dentro del Frente Progresista. Porque además va a ser una elección muy particular, es decir, Santa Fe probablemente tenga un candidato presidencial como Carlos Reutemann, y cuando hay un candidato presidencial del Pago, vamos a decir, arrastra todo. Y es probable también que haya un candidato, a lo mejor a la vicepresidencia de Cobos, que puede ser Hermes Wiener, que también puede traccionar en la provincia de Santa Fe. Va a ser un escenario históricamente novedoso. Sí, sí, novedoso, complejo y atípico para la provincia de Santa Fe, ¿no? Tener realmente dirigentes de ese nivel, de ese peso nacional compitiendo, creo que es muy importante, ¿no? ¿A usted le sorprendió el resultado del 28 de junio, donde Reutemann se impone, pero se impone por un tris, por muy poco? Yo dije hace mucho tiempo, para Reutemann va a ser más difícil esta
superar esta instancia que una nacional. Bueno, la primera parte se dio, pero ¿qué le sorprendió de esa elección? Sí, me sorprendió el resultado. La verdad que nosotros creíamos que el Frente Progresista iba a ganar las elecciones. Por lo menos los números que nosotros manejábamos, las encuestas, cómo se desarrolló la campaña, esto que hablábamos antes de la estrategia de uno y otro. Realmente nosotros estábamos convencidos, pero además ideológicamente estábamos convencidos porque yo creo particularmente que la propuesta del Frente Progresista, de Giustiniani, contando un poco lo que fue su trabajo como senador nacional, me parece que era muy categórica y marcaba mucha diferencia respecto del trabajo del senador Reutemann. Así que la verdad que fue una sorpresa para nosotros, pero bueno, estas son las cosas de la política. La gente, y un poco lo charlábamos recién, sigue revalorizando a algunos dirigentes por el hecho de que son para ellos buenas personas y que no han robado en su vida política y que todavía no los identifica como políticos, como puede ser el caso de Reutemann, a pesar de que hace muchísimos años de que está en política y que tuvo muchas responsabilidades como político. Pero hay algo que todavía la gente valora, que es eso del carisma y la empatía personal que tiene por algunos dirigentes, ¿no? Porque la verdad que si uno analiza los testimonios, digamos, ideológicos de un candidato y otro, el trabajo en la Cámara, los antecedentes, la propuesta concreta que plantearon uno y otro respecto de lo que había que hacer por Santa Fe, me parece que había una propuesta de mucho más peso político en un lado que en el otro, ¿no? Hacemos la pausa, seguimos dialogando con Carlos Torres, vamos a hablar de cómo está la situación del campo, porque uno habla de la situación del campo en las grandes ciudades y no tiene en cuenta lo que pasa precisamente en los sectores más afectados. Y después va a estar con nosotros Daniela León, que es la número 2 en la lista de Boazo, para hablar específicamente de qué puede pasar en Rosario. Ahora la pausa. Para quienes somos nacidos y criados en el interior de la provincia, caso mío, de Teodelina, el tema del campo adquiere particularidades muy notorias, ¿no? A mí me da mucha bronca cuando algún escriba porteño habla de la oligarquía y el clima destituyente sin tener la mínima idea de lo que está pasando. Y ustedes de Firmat y también la zona, yo creo que sigue padeciendo todos estos meses de locura que han ocurrido. ¿Cuál es hoy por hoy la realidad, Torres? Sí, yo coincido con usted. Hoy hay un parate, una recesión, una falta de movimiento, falta de ventas, sobre todo en las ciudades que dependemos mucho de la industria de la maquinaria agrícola y del sector agropecuario directamente, ¿no? El tema no está resuelto para nada. Evidentemente los empresarios están haciendo un esfuerzo importante por sostener a los trabajadores y bueno, y obviamente mientras no se resuelvan, mientras no se recupere la confianza y no se empiecen a tomar medidas concretas para incentivar la producción agropecuaria, tampoco van a arrancar la industria de la maquinaria agrícola, y esto en nuestras ciudades del interior productivo de Santa Fe se nota en el comercio, en los servicios, en las municipalidades, en todos los lugares, ¿no? Yo siempre dije esto, ¿no? Nosotros somos el campo, no es que el campo para nosotros es un sector. Claro. Nuestras ciudades somos el campo, la vida, la ruralidad, todo depende de lo que le pase al campo, ¿no? Y obviamente, bueno, vemos que no está resuelto. Me parece que estamos en un momento de meseta, me parece a mí, que no ha empeorado la situación en los últimos días, en las últimas semanas, pero que tampoco se ve una lucecita todavía como para ser optimistas, ¿no? Usted ha viajado muchas veces a reunirse con Cobos, con otros funcionarios. ¿Ha habido respuesta de parte del Ejecutivo Nacional, pero digo una respuesta mínima a lo que se pidió? No, la verdad que no. A mí me parece que esto forma parte también de una concepción ideológica del gobierno nacional que privilegia su
su cerrazón respecto de la ideología y respecto de los productores agropecuarios y de los terratenientes y la oligarquía rural, mucho más allá del pragmatismo de tomar medidas que incluso serían beneficiosas, porque yo soy de los que cree que Cobos, no, muy por el contrario, no la perjudicó a Cristina, sino le dio una nueva oportunidad con su voto no positivo, y algún día se lo van a agradecer de alguna u otra forma, porque la verdad que no sé qué hubiese pasado si eso hubiese sido distinto esa noche. Pero me parece que forma parte un poco de la concepción política del gobierno, de la falta de diálogo, de la falta de sinceridad al sentarse en una mesa a discutir los temas. Se sientan a hablar con la mesa de enlace del sector agropecuario y después por otro lado toman una medida con la lechería o con cualquier otro sector que ni siquiera lo hablaron en ese ámbito. Es decir, me parece que en ese sentido yo coincido un poco con Elisa Carrió cuando dice que el diálogo va a pasar por el Congreso. A mí me parece que las grandes decisiones que van a cambiar la historia de este país van a pasar necesariamente por el Congreso, y este atisbo de diálogo que se inició con el Ejecutivo Nacional se va a agotar en el tiempo, porque me parece que no hay forma de encontrar los acuerdos necesarios que permitan al gobierno tomar medidas para cambiar las cosas, ¿no? Yo aspiro a que Cristina complete su mandato, aspiro a que no les agarre la locura y digan nos vamos, como aquella noche del voto no positivo de Cobos. Sí. Pero hay una realidad que es muy argentina, ¿no? Que en otro país es muy difícil que suceda, con una presidenta del Frente para la Victoria, peronista, y un vicepresidente radical que quiere ser presidente. Entonces yo me pregunto, ¿va a llegar Cobos al último día de gobierno con los Kirchner presentándose como candidato de la oposición? Un hecho francamente creo que atípico, o decidirá meses antes irse de un lugar donde no lo quieren, digamos, ¿no? Yo, por las veces que hemos podido charlar con el vicepresidente, él aspira a quedarse en el lugar por lo menos el mayor tiempo que le sea posible. Él obviamente no quiere repetir una imagen que ya hemos visto en el país de los que abandonan los cargos y se van. Por supuesto que no va a ser sencillo, me parece, para él, sobre todo a partir del año que viene o comienzos del 2011. Me parece que va a ser una situación muy difícil de sostener para él, pero creo que este es el objetivo, ¿no? Digamos, trabajar, seguir cumpliendo su rol de vicepresidente con el escaso contacto que tiene hoy con la presidenta de la Nación, y bueno, y trabajar armando una estructura nacional para posicionarse en ese sentido. Veo los últimos meses antes de las elecciones del 2011, creo que van a ser muy complicados. La verdad que coincido en ese sentido con usted, pero bueno, es la información que uno tiene de haber charlado algunas veces con él, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cómo se equivoca este gobierno. El problema con Scioli, cuando lo mandan al placar, recuerdo que Bonazo dijo, a este lo metemos en el placar y no lo sacamos más, fue cuando advirtió sobre el tema de las tarifas y dijo habría que ir gradualmente aumentando las tarifas. Bueno, así lo mandaron a callar, le sacaron sus funcionarios, si usted lo recuerda, sí, en turismo, y hoy por hoy se comprueba que tenía razón, y además, bueno, ha sido un delfín del matrimonio presidencial. Lo de Chacho Álvarez es verdad, la gente no quiere más renunciamientos, pero ¿no le parece que en este caso ya la sociedad tiene muy en claro lo que ha sucedido y que lo mejor sería que se vaya de ahí? No. Se lo pregunto a usted como dirigente radical y sé que tiene buenos contactos. No, para mí no sería lo mejor eso, no sería lo mejor que se vaya. Yo creo que coincido con él que tratando de tener este equilibrio dentro de la racionalidad, digamos, y tratando de sobrellevar la situación, me parece que debería quedarse en el lugar, por lo menos hasta que esté instalada firmemente la campaña, si es que él va a cumplir el rol de candidato a presidente. Pero me parece que hoy apresurar los tiempos y dejar el gobierno me parece que sería perjudicial para él y para todos los que seguramente vamos a estar acompañándolo si él es candidato a presidente. Respecto a lo que usted decía recién de Scioli, me parece que realmente fue muy triste el papel que hizo Scioli en las últimas elecciones. Yo soy
en ese sentido categórico respecto de lo que fueron las candidaturas testimoniales, que fueron realmente una vergüenza nacional inexplicable hasta por parte de los propios candidatos, que eludían el tema y ni siquiera lo querían hablar y se ponían incómodos en cualquier lugar donde les preguntaran. Y es verdad también que tenía razón respecto de las tarifas, que a mí particularmente a muchos nos tienen muy, muy preocupados, sobre todo este tema de los aumentos del gas, que me parece que, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, me parece que puede ser un tema muy complicado para el gobierno si no logran revertir a tiempo esta barbaridad que hicieron y esta vergüenza que fue implementar por decreto del Ministerio de Planificación Federal estos incrementos alevosos de 400% a jubilados que cobran 600 pesos y que tienen que pagar 400 de gas, que no van a poder pagar, que cuando les quieran cortar el gas se van a armar puebladas en todos los lugares en donde esto suceda, y que me parece que puede transformarse en un enorme dolor de cabeza para el gobierno nacional si no lo revierten a tiempo. Y por lo que escuché de Aníbal Fernández, que dijo este es un tema que está cerrado, me parece que van a estar nuevamente caminando por la cornisa. Si viviera en Rosario, 27 de septiembre, va a votar, elige la boleta de Boazo o elige la boleta de Clara García. Nosotros somos frentistas, y yo se lo he dicho al propio Jorge, que no le gustó que se lo haya dicho, pero se lo dije, y bueno, y nosotros estamos trabajando con el radicalismo en el Frente Progresista, así que obviamente votaría a Clara García porque soy un convencido de que el Frente es la herramienta para transformar las ciudades y transformar la provincia, pero también reconozco que no es lo mismo el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe que en Rosario. Rosario estuvo durante mucho tiempo en mora para constituir el Frente Progresista, y mientras sí estaba formado en la provincia todavía había un gobierno socialista en Rosario y no del Frente. Entonces esto generó que muchos radicales se sientan por ahí usados o se sientan mal con el socialismo y lo manifiesten de esta forma, siendo por fuera, con la lista 3 y bueno, y trabajando en ese sentido. Pero nosotros creo que en algún momento nos tenemos que sentar todos. Ahora tenemos la posibilidad de discutir la realidad del radicalismo en el partido a nivel provincial, y yo creo que tenemos que estar todos adentro tratando de contenernos y tratando de hacer lo mejor posible por este partido. Así que me parece que se va a necesitar mucho diálogo en Rosario, sobre todo si la lista 3 les va bien en las elecciones, como es probable que así suceda, para compatibilizar los intereses del radicalismo en el Frente Progresista en la provincia y en Rosario, ¿no? Muchas gracias por haber estado. Torres ha atendido hoy su consultorio en la ciudad de Firmat, con lo cual, bueno, hay políticos que están a la altura de las circunstancias y, bueno, compatibiliza su rol de intendente con su rol de médico. Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a usted. El corte, y con nosotros Daniela León, quien va a estar junto a Boazo tratando de hacer una patriada, ¿no? Lograr que el radicalismo gane las elecciones en la ciudad de Rosario. Venimos. Estamos con Daniela León, número 2 en la lista de la Unión Cívica Radical, que va a competir el 27 de septiembre. Bienvenida, Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bueno, hay mucha expectativa en cuanto a la performance que están en condiciones de hacer ustedes, porque han hecho una muy buena primaria, teniendo en cuenta que era media fáctica la interna, y también las circunstancias que se dan, ¿no? La oposición va a estar Caballero, que es un hombre de 1000 batallas en Rosario, ha sido intendente, tiene sus seguidores, pero también tiene, digamos, gente que no lo votaría. Aparece Giuliano en la lista de Caballero, que tuvo muchos votos, que fue una cara nueva en el peronismo. Hay que ver si esos chicos independientes que lo votan la lista de Caballero. Está Clara García, obviamente representante del oficialismo, y están ustedes. Creo que la misión es captar votos de la oposición que en las primarias fueron a otro lado, ¿no? Sí, yo creo que, como vos dijiste, venimos de una elección primaria muy buena, la verdad nos sorprendió gratamente.
La Unión Cívica Radical no tuvo una elección interna de tipo virulenta como la tuvo el PJ y también, si se quiere, el Frente Progresista. Y bueno, y como partido hemos recabado 47.000 votos que creo que van a repetirse en septiembre y que de hecho, a ver, para hablar de números, lo consideramos un piso. Entendemos que el apoyo contundente que nos dio el rosarino y la rosarina el 2 de agosto se va a trasladar a septiembre porque, reitero, nosotros no teníamos, es más, la mayoría de los rosarinos desconocían que había otra lista de la Unión Cívica Radical en el Cuarto Oscuro. Yo lo dije el mismo 2 de agosto, creo que el rosarino va a partir en 3 el voto en septiembre. Me animé a decir que podría haber un final abierto y lo sostengo. Entiendo que luego de ya 3 elecciones con esta nueva ley electoral de primarias internas y obligatorias, el voto se mueve, el rosarino, el electorado entiende que participa de una elección interna de un partido en la primaria, pero creo que para la elección general va a volver a mirar las listas y bueno, es una elección con 3 listas muy importantes, por primera vez después de muchos años en la ciudad de Rosario, porque la Unión Cívica Radical se presenta por afuera del Frente Progresista. Sucedió algo la semana pasada que, no sé, convoca a muchas cosas, pero también a la hilaridad, porque si querían hacerles un bien a ustedes, no había mejor momento que ir a intervenir el partido después de un éxito como el que habían tenido, y todos sabemos las capacidades histriónicas de Boazo. Es como que él programó esa intervención a la departamental, pero creo que detrás de esto para ustedes debe haber algo muy peligroso, como es que no les permitan competir con la sigla. Sí, bueno, en realidad han intentado no permitirnos competir con la sigla, pero nosotros ya teníamos el derecho adquirido porque el partido hoy está intervenido a nivel provincial y se intervino 2 semanas después de que nosotros hayamos inscrito nuestra lista como Unión Cívica Radical. Hubo escrito, hubo intentos en el Tribunal Electoral para no permitirnos usar la sigla, que bueno, ya han sido desestimados por el propio tribunal. Lo que ocurrió el viernes, la verdad es que es muy triste, que nos daña a todos los radicales. Creo que no hay un saldo positivo para uno o para otro, pero la verdad es que, digamos, es muy sugestivo que, como vos bien decías, a una semana de un resultado, de un muy buen resultado del radicalismo en Rosario, vengan interventores seguidos de una barra de 100 o 200 personas para ocupar físicamente la sede del comité departamental. Nosotros no desconocemos como partido que el partido está intervenido, si bien estamos en la justicia esperando un fallo, entendemos que hoy está intervenido, pero también sabemos lo que significa, cuál es la función de un interventor normalizador, que es simplemente la de armar un cronograma electoral, convocar a todos los sectores que integran el partido y llamar a elecciones internas, porque así funciona la UCR, que, digamos, en la resolución del interventor nacional Gerardo Morales están establecidas para el 22 de noviembre. Hoy, en la provincia de Santa Fe, no existe todavía cronograma electoral. Nosotros hemos ido hoy a la ciudad de Santa Fe, hemos presentado 4.500 fichas para la elección interna de la ciudad de Rosario y no nos pudimos venir con el cronograma electoral. Esa es la función de un normalizador, no la de pretender transformar en una cuestión política, en un acto político, una simple función administrativa. Y yo creo que la función de este grupo de radicales que conforman el frente fue precisamente ocupar el departamental para tratar de captar los votos de esta sociedad radical que en Rosario nos ha dado el apoyo a nosotros y que tal vez estaba esperando hace muchos años que los radicales nos presentemos nuevamente como alternativa electoral en Rosario, ¿no? ¿Ustedes ven detrás de esto la mano del socialismo también?
Y la verdad que sí, yo creo que es una maniobra en realidad creo que es una maniobra del socialismo, porque bueno, en el frente conviven socialistas y también radicales. En este caso en Rosario, el radical que va en la lista va en calidad de extrapartidario, claramente así lo dice la ley. Pero yo creo que es una maniobra del socialismo porque además es como muy matemático el resultado de la elección. Hace 4 años atrás, cuando la Unión Cívica Radical integraba el Frente en Rosario, yo fui candidata, el Frente obtuvo 120.000 votos. Hoy, la lista de Clara García obtuvo 80.000 votos y los radicales obtuvimos 40 y pico mil votos. O sea que hay un electorado radical que estaba cautivo en el Frente y que hoy sigue a los radicales y va a votar la lista 3 en septiembre. Boazo siempre hace referencia a esta melange que hay en el Frente Progresista, desde el partido de Delía, pasando por el PDP y demás. Bueno, en el justicialismo van a convivir el rosismo y el rautemismo, que sabemos están enfrentados. En el caso de ustedes, hasta hace muy poco, vos y Boazo se llevaban muy mal. ¿Cómo han recompuesto esa relación? En realidad fuimos convocados por el partido, los dos teníamos derecho, nos asistía el derecho legítimo de presentarnos a las elecciones como a cualquier otro radical que lo quiso hacer. Teníamos la posibilidad de ir a una elección interna, pero también en mi caso y en el caso de todo nuestro grupo, que es el que conduce el partido en Rosario, pretendíamos salir a la ciudadanía con una unión cívica radical unificada, con propuestas, y entendíamos que, y también lo entendió él, que si confrontábamos en una elección interna, digamos, dadas las características de lo que podría haber sido, íbamos a terminar muy fragmentados y difícilmente podíamos en un mes restablecernos para transformarnos en una alternativa para septiembre. Creemos que la Unión Cívica Radical ha hecho una excelente elección precisamente porque, y la verdad que temíamos la opinión de la gente, pero la gente vio positivamente esto, dijo: al fin los radicales dejan de pelearse, al fin se juntaron, al fin ahora podemos ser una alternativa. Y digamos, los dos coincidimos en eso. El partido nos pidió que hagamos un esfuerzo, que entendamos que es la lista del partido, no la lista de Boazo o de Daniela o de Patricia, y en ese entendimiento es que marchamos juntos. Nos unen hoy, más no nos unen las diferencias, sino las coincidencias y las propuestas, y sobre todo el trabajo que venimos haciendo en el Consejo Municipal, y además que venimos coincidiendo ya desde hace muchos años, ¿no? Vos participando desde el Consejo, viviste los momentos de esplendor del socialismo en Rosario, hasta hace no muy poco. Bueno, en la última elección se quedaron con la mayoría en el Consejo. ¿Crees que están atravesando un momento de crisis? Y si es así, ¿a qué lo adjudicás? Sí, yo creo que, no sé si está atravesando una crisis, creo que han perdido credibilidad en la sociedad rosarina, y lo atribuyo a la mala administración de la última gestión del intendente Lifchitz. Hoy tenemos una ciudad, un municipio, con un déficit, con una deuda general, me animo a decir, de 400 millones de pesos, que equivale casi al 40% del presupuesto municipal, con un consejo absolutamente atomizado, debido a que tiene mayoría de concejales socialistas que funcionan como una mayoría automática, porque no, a veces uno dice, o desde el socialismo te dicen, y bueno, pero son las reglas de juego de la democracia, hoy tenemos la mayoría, nosotros sí. Las mayorías no son malas, pero sí son malas cuando son autistas, cuando funcionan automáticamente. Lo que dice el intendente se vota a rajatabla. La idea nuestra es recuperar el rol que tiene que tener el Consejo Municipal, que es el de controlar y fiscalizar al intendente. Hoy el Consejo no está cumpliendo ese rol porque difícilmente
el oficialismo controle al intendente, todo lo contrario. Y bueno, y el pueblo rosarino está indefenso con este consejo, porque no hemos podido defenderlo del impuestazo que aplicó Lifchitz, que creo que ese es el talón de Aquiles de su gestión, 2 aumentos impositivos en un año. Yo escuchaba el tarifazo del gas de hasta el 400%, hubo muchos casos en Rosario de aumentos de TGI de hasta el 1700% en un año. No hemos podido defender a los rosarinos de la falta de planificación estratégica en la ciudad de Rosario, a pesar de los anuncios y de la publicidad que desde hace 10 años el socialismo viene haciendo en los medios. Habla de un plan estratégico y nunca lo manda al Consejo para que se apruebe. Ha tenido que retroceder en la aprobación de un código urbano absolutamente parcializado, desnaturalizado. No se analizó el código urbano de manera integral en la ciudad de Rosario y hoy tenemos problemas con todos los colegios de arquitectos, ingenieros, constructores. Se necesita un consejo que no tenga mayoría automática, que realmente se transforme en el lugar donde la representación de todos los ciudadanos se manifieste en la legislación y en las normas, y donde además de poder debatir y fijar las posiciones públicamente, podamos ejercer el voto defendiendo a los rosarinos. Te pregunto, para terminar, si el radicalismo estuviera en condiciones de imponer el próximo candidato a gobernador del Frente Progresista, ¿les daría a ustedes la posibilidad de regresar al Frente? En realidad yo vengo de participar en el Frente Progresista y además he participado hasta de la arquitectura del armado del Frente Progresista. Yo creí en el Frente, creo en los frentes siempre y cuando se respete la institucionalidad de los partidos que lo conforman. La experiencia del Frente, que ahora se llama Frente, que antes se llamó Encuentro, que antes se llamó Alianza, siempre fue positiva en tanto y en cuanto se trataba de elecciones legislativas donde nosotros teníamos una plataforma programática. Pero en la primera situación de poder que se da en esta provincia, que fue cuando Wiener avisoró que ganaba las elecciones, se fragmentó esa situación. El socialismo, a nuestro juicio, pretendió hegemonizar todos los espacios y no se cumplió, no se respetó la decisión tan natural y tan obvia que era la elección del radicalismo del nombre de quién iba a ser el vicegobernador. A partir de allí se fragmentó el partido está fracturado hoy, no es, digamos, Rosario es un ejemplo muy concreto de ello. Entendemos que podría haber una reconstrucción o una participación en el Frente siempre y cuando la Unión Cívica Radical elabore una estrategia propia de reconstrucción de su partido, vuelva a revalorizar su situación y una vez que adquiera vocación de poder, fuerza y tenga una estrategia, se siente nuevamente a hablar con el partido mayoritario del Frente Progresista, que es el socialismo, para que de una vez por todas se respete la institucionalidad de nuestro partido, porque si no va a pasar lo mismo, no seremos nosotros los actores, van a ser otros. Nosotros tuvimos la posibilidad de elegir si seguíamos o no dentro del Frente, todos tuvieron la posibilidad de elegir, algunos se quedaron, otros pensamos que iba en desmedro de nuestra propia identidad. De hecho, no es fácil, fíjate el acuerdo cívico a nivel nacional, lo que hoy está ocurriendo, no es fácil conciliar entre partidos que desde el punto de vista ideológico sostienen diferentes pensamientos en cuestiones elementales. Daniela, muchas gracias por haber venido. ¿Cómo estarán los radicales? Le hemos dedicado un programa. Sorprendidos. Quisimos tener a un radical frentista, el caso de Torres, y a una radicala. Bueno, gracias, Mauricio. Hacemos el último corte, pequeñas conclusiones y despedimos el programa.
las ventajas de poder tener un programa estrictamente político y dedicarle una emisión a la Unión Cívica Radical. ¿Quién lo hubiera dicho, ¿no?, que el radicalismo iba a resurgir? En eso está. Recuerdo haber escrito cuando se fue de la Rúa: para que el radicalismo vuelva a gobernar van a hacer falta 500 convenciones. Bueno, por ahí andan. De todos modos, me parece que la coyuntura de esta elección en Rosario, las particularidades donde no se eligen cargos ejecutivos y concejales, le dan la chance de poder hacer una buena elección, como también se la dan al peronismo, ¿no?, que tiene una lista comprendida, encabezada por Héctor Caballero, y donde se ubican por allí Diego Giuliano. Es raro, ¿no?, porque están peleados a nivel provincial, rosistas y reutemistas, pero acá comparten la nómina, sin dejar de darle el peso político que corresponde a la candidata del oficialismo. Ustedes saben que a la hora de hacer campaña de una elección, los oficialismos tienen las determinadas ventajas que se la da su condición de tales, y Clara García las va a aprovechar. Pero tenemos mucho tiempo para hablar de esto. Las elecciones son el 27 de septiembre y mientras tanto, insisto con lo que les dije al inicio del programa, el país va tomando cabal dimensión de temas gravísimos: pobreza, empleo, salarios y también tarifazos. Palabras que no habían figurado en la agenda del gobierno kirchnerista. Nos reencontramos dentro de 7 días. Han sido muy amables. Buenas noches.